Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Vamos a ir con una entrevista y en esta mañana nos da gusto recibir a Abdiel Jiménez Delgado. Él es universitario, escritor también, poeta. Hoy justamente nos va a platicar sobre esta producción que ha hecho como poeta, como escritor. Le damos la bienvenida en esta mañana. Abdiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí muy gustoso de estar en Presencia Universitaria. Y justamente no soy poeta, cuentista. ¿Cuentista? Cuentista. Ah, ok, perfecto. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu obra, Abdiel. Sí, muy bien. Pues yo vengo a presentarles pues mi libro, es mi primer libro de cuentos, es La danza bérmica. Tiene como subtítulo, yo quise ponerle así, Relatos queretanos de horror sobrenatural. Es un poco, en resumen, tratar de hacer una mezcla, una fusión entre este horror sobrenatural lovecraftiano y pues poniéndole una mezcla, una pizca de Querétaro, ¿no? Su geografía, su historia, algo de folclore. ¿Por qué inclinarte por este subgénero en los cuentos, Abdiel? Claro. Porque hace unos 10 años encontré a la literatura del horror sobrenatural. Me encantó. Siempre he querido ser escritor. Dije, bueno, pues ¿de qué voy a escribir? ¿No? Uno ¿de qué escribe? ¿De qué escriben los escritores? ¿No? Exacto. Hasta que uno encuentra el punto y dice, de esto. Y cuando encontré el horror sobrenatural dije, me gusta y puedo escribir sobre esto, ¿no? Pero es un proceso difícil, imagino, sobre todo escribir sobre algo de lo que ya se ha escrito tanto como es justamente este género. ¿Cómo hacerle para ser original dentro de este estilo? Claro, por ahí dicen que ya nadie es original. Ya cualquier cosa ya surgió de algo. Ya está escrito, ¿no? Ya está escrito todo, ¿no? Sí. Pero siempre va a haber esa creatividad, ¿no? Para sacar temas. Siempre hay mucho de qué contar, ¿no? Entonces, como dije hace un ratito, está este tema, ¿no? Del horror. Pero decía, bueno, ¿qué tanto hay en México? Sí hay horror, literatura de horror en México, y muy buena. Poquita, sí hay, eso sí hay que reconocerlo, hay poquita. Pero ¿qué tal Querétaro? ¿No? ¿Qué se ha hablado de Querétaro en este tema? Ya tenemos poetas queretanos muy buenos, tenemos cuentistas queretanos buenos, poquitos novelistas, pero vamos a ver qué hay de horror en Querétaro, ¿no? Entonces dije, bueno, ahí hay un tema. Y este es justamente el tema de este libro. Son 5 cuentos, se les voy a decir los títulos, son Los homúnculos, La liturgia innombrable, La danza bérmica, que es el cuento que da nombre al libro. También se me escapa uno, El signo sobre el abismo y El vacío devorador. Esos son los cuentos que están en este libro. ¿Y por qué la danza bérmica? Es una historia ahí, rápido les voy a contar, Adelante, contexto. Hay un término que quizá ustedes lo han escuchado, nuestra audiencia, la danza macabra, no sé si lo han escuchado, la danza de la muerte, que es una representación artística de cuando en la Edad Media, ¿no? la peste bubónica asoló Europa, entonces eso se quedó en la memoria colectiva y entonces se convirtió en una pieza artística, ¿no? Entonces en la que la muerte se levantaba levantaba a los muertos, bailaban con los vivos. Bueno, es todavía una representación artística que daría para mucho tiempo para explicar y todo. Pero bueno, pues yo quise dar una vuelta, ¿no? De decir, bueno, pues me gusta ese término. Y hablando de que este libro se escribió en pandemia, ¿no? Hace una relación ahí de decir... hay una correlación. Una correlación ahí de que ese miedo, ¿no? De que podríamos... cualquiera podría terminar ahí, ¿no? En pandemia, ¿no? A lo mejor ustedes en la audiencia perdimos a algún ser querido, ¿no? Entonces ahí entraba un poco, ¿no? Ese miedo de decir, bueno, puedo ser yo, puede ser alguien cercano a mí quien pueda morir. Entonces, bueno,
No es precisamente de hablar de la pandemia este libro, ¿no? Pero está en el marco de la pandemia. Y que además justamente en la pandemia, pues aquí hemos escuchado ya un número importante de textos, de libros que han surgido justamente de esta pandemia, y que yo ahorita que te escucho pienso, es también una forma de catarsis, una forma de sacar todo el miedo que en ese momento estábamos sintiendo como seres humanos. ¿Te sirvió a ti justamente escribir para pasar ese periodo? Claro, creo que muchos de los escritores que estaba conociendo recientemente dijeron, ay, es que yo estuve encerrado y fue en el momento justo en el que me puse a escribir. Ya, ese fue mi incentivo, ¿no? Es decir, claro. Y justamente fue lo que pasó conmigo. Uh-huh. Tú como cuentista de lo sobrenatural, ¿crees en lo sobrenatural? ¿Has tenido vivencias en lo sobrenatural? Es una pregunta que siempre me hacen. y les voy a decir, sí creo en lo sobrenatural. Jamás me ha pasado nada. De hecho, no sé si es una forma de decir, quiero que me pase algo. No sé. Pero sí hay algo sobrenatural. Me gusta en la ficción, quizá cuando, y ese es un punto de que nos gusta. ¿Por qué nos gusta leer de horror? Porque de alguna manera es algo que podemos disfrutar de una manera que está alejada, ¿no? No nos puede pasar directamente, ¿no? Porque cuando nos pasa algo, ahí sí no nos gusta, ¿no? Sin embargo, esta catarsis que nos provoca el cine, la literatura de terror, por eso nos gusta sentir esa adrenalina, nos gusta sentir ese espasmo, ¿no? de esa idea, de esa atmósfera terrorífica, ¿no? Por eso nos gusta la literatura de terror. Beatil, ¿cuál es tu formación académica y cuál ha sido el vínculo con la escritura? Yo soy comunicólogo, justamente estudié en esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ya hace un tiempo. Yo soy reportero, fotógrafo, justamente trabajando aquí en la universidad. Justamente yo decidí estudiar esta carrera porque desde hace mucho tiempo dije, quiero ser escritor. Y bueno, pues ser reportero me va a ayudar mucho. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Yo me dedico a la escritura, pero más allá está esa latencia de decir, bueno, yo quiero escribir ficción, ¿no? Y justamente lo que me dedico ahorita justo es un poquito más alejado. Estoy soy coordinador de divulgación científica de la UAC, entonces, pero también está relacionado con la comunicación. Si ustedes saben, la divulgación de la ciencia es comunicación pública de la ciencia, entonces pues, tiene que ver, ¿no? Está relacionada con la comunicación. No sé si consideres prudente que nos leas algún fragmento de uno de estos 5 cuentos que se encuentran insertos en la danza bérmica para que pues el auditorio, la audiencia quede atrapado y pues busque justamente la obra que hoy nos estás platicando, Abiel. Claro, sí, justamente un fragmento porque son unos cuentos un poquito largos y nos llevarían un buen de rato. Entonces, a ver, es un fragmento de la danza bérmica justamente. No les voy a contar el final porque si no, ya van a saber. Pero es un fragmento que me gusta mucho leer. Dice: llegué al final del pasadizo hasta una pequeña estancia que se bifurcaba a su vez en 3 pasadizos iguales. En ese momento, escuché vagamente el eco de una voz en la negrura saliendo de una de aquellas bocas. Acerqué el oído y seguí su procedencia. Los ecos se iban haciendo cada vez más fuertes. La animadversión hacia la blasfemia viviente podía más que el miedo a lo desconocido. Oí a Lotario proferir palabras inentendibles, maldiciones en una lengua muerta. Salí del segundo corredor y lo vi frente a mí, en una estancia más grande que la anterior, y detrás de él numerosas bocas de túneles. Amartillé. Echó una perversa carcajada y gritó exclamando algo parecido a Azur Sarnak Otomnakor, Azur Sarnak. El sonido retumbante en eco resultaba tan aborrecible que comencé a experimentar mareo. Entonces levanté el revólver y disparé, acertando en el torso. Lotario detuvo su grito mientras contemplaba el agujero sin mancha. Soltó una atronadora risotada.
Estremecido y lleno de odio, planteó otra bala en su frente y cayó al suelo sin signos vitales en medio de un charco denso y negro que emanaba del cráneo perforado. Vacié el cargador para borrar esa repugnante y persistente sonrisa. Y ya para finalizar, pero al acercarme a comprobar que la amenaza había terminado, contemplé con horror a la luz de la antorcha que el arrogante joven se iba convirtiendo en un arrugado viejo, descolorido como una momia y desinflándose cual masa que pierde su forma. Y ahí le dejamos. ¿Qué les parece? Excelente. Oye, ¿dónde se publica este libro? ¿Dónde se puede conseguir? Es de la editorial Par 3 y lo pueden conseguir en El Desvelo Café y Libros, que está aquí a unas calles, de hecho. De hecho, pueden ir, está abierto de las, si no mal recuerdo, de las 11 a las 7, de lunes a viernes. Y es un lugar muy agradable. Les recomiendo mucho que vayan. Pueden conseguir este libro y muchos otros de escritores locales. Excelente, pues muchas gracias, Abdiel. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y esperamos pues, otra obra próximamente. Próximamente ya estamos ¿Sí? trabajando en una novela. Pues bueno, nos la vienes a platicar también, por supuesto. Por supuesto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.